Tenemos en la línea a nuestro siguiente entrevistado, el embajador de Chile en Washington, Alfonso Silva. Embajador Silva, buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y Buenos gracias días. por permitirnos este contacto. Embajador, ¿cómo amanece la capital norteamericana? ¿Cómo se vive además en lo político y para un diplomático que está representando a un país que ya reconoció a Biden, lo escuchábamos en la voz del presidente Piñera, y con un presidente que en la Casa Blanca se niega a reconocer eso? ¿Cómo lidiar con eso diplomáticamente? Mire, no es Chile el único país que ha reconocido al presidente Biden. Yo diría que un número importante de países europeos ya han hecho los mismos reconocimientos y otros países latinoamericanos también. En consecuencia, lo que nosotros estamos mirando es el desenlace de lo que se espera sea las instituciones que van a definir el próximo 20 de enero, que es la inauguración, y posteriormente, y antes de eso, en la primera semana de enero, el Congreso se reúne y ratificará la elección. Entre tanto, hay algunas reclamaciones que se verán. Los números de votos que hay en los estados es de un monto importante como para que se pueda revertir la elección. En consecuencia, la mayoría de la gente en los Estados Unidos, como por ejemplo algunos republicanos importantes, como el expresidente Bush, ¿no es cierto?, su hermano Jeff Bush, algunos parlamentarios, senadores republicanos como Mitt Romney, han reconocido la elección del presidente electo Biden. En consecuencia, estamos viviendo una realidad. Hay una disputa, por cierto, de parte del presidente Trump, de algunos miembros de su entorno, en que animan a que esto ocurra, pero los hechos demostrarían otra cosa. Sí, embajador, a ver si nos ayuda a entender algo que para muchos chilenos y chilenas acá cuesta procesar, y es esta cantidad importantísima de votos que obtuvo de todas maneras Donald Trump después de 4 años, ¿no es cierto?, de una gestión marcada por la polémica, retirándose de acuerdos tan importantes como el Acuerdo de París por el cambio climático, en lo interno, manteniendo, ¿no es cierto?, un discurso muy agresivo, de mucho odio, al punto que parte importante de la población afroamericana se sintió tremendamente denigrada, muy humillada por su gestión. Entonces, ¿cómo se explica usted estos 70 millones de votos? ¿Es que Donald Trump, pese a todo, es capaz de leer y acercarse a una parte de la población como no ha podido o como le ha costado más al Partido Demócrata? Las dos votaciones son bastante importantes. No hay que desconocer lo que usted me dice de que el presidente Trump consiguió alrededor de 70 millones de votos, que es una de las votaciones más altas, sino la más alta que ha tenido un presidente que ha ido a la reelección. Pero también hay que señalar de que la votación que recibió el presidente electo Biden es inéditamente la más alta de toda la historia de Estados Unidos. Claro, el número de votos, alrededor de 74 millones el número de votos, son 74 millones de votos, y eso que aún no se han terminado de contar los votos íntegramente del estado de California y el estado de Nueva York. El estado de California todavía resta por contar alrededor de un poco menos de un tercio de los votos. Eso significa alrededor de 2 o 3 millones de votos adicionales. En el estado de Nueva York un poco menos, faltan contar alrededor de unos 20% de los votos. Esos serían alrededor de 1 millón y medio adicionales de votos. Entonces no sería de extrañar que el presidente Biden obtenga sobre 75, 76 millones de votos de apoyo, a lo que es muy importante y muy relevante para señalar el esfuerzo que hicieron las campañas, las dos, de atraer nuevos electores que habían estado marginados de la política contingente en tiempo electoral. Y bueno, y lo que usted me señala, este país tiene una diversidad muy grande, digamos, de la posición que asumen respecto del rol dentro de la política interna del país y de la política internacional. Efectivamente hay un sector del país que piensa de que Estados Unidos debe involucionar hacia adentro, preocuparse de su situación interna, de que el empleo no sea amenazado por la inmigración, que el cambio climático no afecte la economía,
uno podrá estar de acuerdo o no con esa, y nuestra posición en Chile es muy clara, ¿no es cierto? Nosotros estamos por el Acuerdo de París, por el medio ambiente, creemos en que una migración ordenada y regular es positiva para el país, pero en Estados Unidos hay posiciones diversas y que son muy profundas y han dividido al país también muy profundamente. Embajador Silva, ¿cuál es la aproximación de Chile al proceso que viene de transición de mando en Estados Unidos? No sé si usted nos puede describir cómo se trabaja con una administración que en esta circunstancia se apronta entonces a dejar el poder, o debiera hacerlo, porque no parece estar en la actitud primera del presidente Trump, pero así tendrá que ser. ¿Y cómo se trabaja sí o no desde ya con la nueva administración de Biden-Harris, que empiezan a preparar e incluso ya anunciando cosas hoy día como un comité asesor ahí en materia de COVID-19? Mire, un diplomático en el país anfitrión en donde se encuentra, lo que tiene que hacer siempre es tender vínculos con todos los sectores de influencia del país. Tiene que tener vínculos con el gobierno, tiene que tener vínculos con el Congreso, tiene que tener vínculos con todos los partidos políticos. En este caso, los partidos reconocidos y relevantes de este país son dos, ¿no es cierto? Tiene que tener vínculos con el sector privado. En consecuencia, no es que vayamos a empezar a trabajar con un sector u otro, se van a mantener los vínculos con el gobierno, por supuesto, a través de las instituciones tradicionales, ¿no?, que son los organismos técnicos, el gabinete, la Secretaría de Estado, el Secretario del Tesoro, la Secretaría de Agricultura, en todas las áreas en que Chile trabaja con ellos. Y naturalmente tenemos y conocemos gente del entorno del presidente Biden que probablemente van a ser designados en algún nivel, pero también el civil service de Estados Unidos, o sea, la burocracia tradicional, por ejemplo, del Departamento de Estado se mantiene. No hay grandes cambios ni grandes designaciones políticas, tal vez en los niveles más altos, ¿no es cierto?, del secretario de Estado, algún que otro organismo, como puede ser los organismos de cooperación de esa integridad, pueden cambiar las designaciones de sus dirigentes, pero el equipo burocrático de la administración se mantiene y se ha mantenido normalmente así, aún con los cambios de gobierno. En consecuencia, usted puede seguir trabajando los temas que están en la carpeta bilateral con los Estados Unidos sin perjuicio de la elección. Embajador, estamos conversando con el embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva. Embajador, puntualmente, el 4 de noviembre Estados Unidos quedó fuera del Acuerdo de París. También recordemos que hubo recortes importantes a la OMS en platas, ¿no? Hablemos también respecto de la ONU, es decir, aquí había una intención también de Estados Unidos de quitarle su aporte, que corresponde al 22%, entiendo, anual. En fin, ¿qué va a pasar con todo eso? Y puntualmente respecto al Acuerdo de París, ¿cómo se rearticula, cómo se reincorpora a Estados Unidos? No sé si usted nos puede informar sobre eso. El presidente electo ha sido muy claro en señalar respecto de ese punto en particular que usted menciona y que se traspola también a la actitud que puede tener respecto de los organismos multilaterales y de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, por ejemplo, es que va a reiniciar su cooperación. Y en el caso del Acuerdo de París, específicamente, los mecanismos del propio acuerdo permitirán que Estados Unidos se reincorpore, que es lo que ha declarado el presidente electo. Embajador Silva, hay otro escenario que ya se empieza a dibujar, porque es muy... es habitual, no es de extrañarse, que un presidente sea reelegido en Estados Unidos para el siguiente mandato, y así se dan estos mandatos que en la práctica terminan siendo de 8 años. Ocurrió con Obama, no lo logró Trump. Y solo hay un caso en la historia en que un presidente ha sido reelecto, según entendemos, después de los 4 años, que volvió a intentarlo después de un mandato que ganó su adversario. Trump podría volver a presentarse, se dice, en 2024. ¿Cómo analiza usted esos escenarios ahí para futuro? Mire, qué bueno que me haga esa pregunta, porque ya me la hizo una colega suya, Mónica Rincón, de CNN, y algunos autodesignados expertos chilenos en política internacional le atribuyeron un sentido a mi respuesta. A ver. Lo que usted me pregunta es muy claro. ¿Qué creo yo, entendiendo, como probablemente ustedes lo entienden, y que si han seguido la trayectoria del presidente Trump durante los últimos 4 años, o los últimos 3 años y poco de gobiernos que lleva,
La respuesta lógica sería, mire, dada la personalidad y el carácter del presidente Trump, especialmente conociendo, ¿no es cierto?, su inclinación, agresividad, definición, lo más probable es que él, por su personalidad, intente un nuevo mandato después de 4 años. Sería acorde, yo creo que si usted ha seguido, como le digo, la trayectoria del presidente Trump, sería acorde a su carácter intentar un nuevo mandato. Vamos a ver si lo hace y si tiene el apoyo del republicano es otra cosa. Ahora, si usted me preguntara a mí, ¿tiene los atributos el presidente Trump para ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, esa es otra respuesta, en el sentido que quiso darle cierta gente en Santiago a lo que yo le señalé a la colega suya, Mónica Rincón. Si tiene los atributos del presidente Trump para ser presidente, eso es una decisión de los electores norteamericanos y a un diplomático no le corresponde pronunciarse sobre eso. Claro, de todas maneras, para cerrar ese punto, embajador, también va a tener que ver si es que el Partido Republicano querrá tenerlo nuevamente como candidato, pero también se habla de su hija, Ivanka Trump, ¿sí o no? Efectivamente, usted lo señaló antes y se lo dije yo también, que va a depender de cómo reacciona el Partido Republicano a una posibilidad de esa naturaleza, que es especulativa, pero que está dentro de las cartas posibles. Y el Partido Republicano va a entrar seguramente en una etapa de reflexión interna, pero hay que entender, porque lo ha señalado incluso opositores dentro del partido, como anoche, por ejemplo, en entrevistas que hizo y en Face the Nation, entiendo que estuvo también el senador Mitch Romney de Utah, que fue candidato a la presidencia también y que ha sido permanentemente una persona que no ha estado de acuerdo con la política que ha impulsado el presidente Trump en diversas áreas. Él señalaba anoche que hay que reconocer de que el hecho que haya tenido una votación tan alta el presidente Trump dentro del Partido Republicano y haya llevado al partido unos umbrales de apoyo más importantes que ha tenido en la historia, pese a que, como le decía, el presidente electo tuvo mucho más apoyo aún, no deja de tener, y probablemente en el futuro, una influencia del presidente Trump dentro del Partido Republicano. Pero estará por verse cuál es la etapa de reflexión que tendrán y quiénes serán los líderes en el futuro de ese partido y cómo van a reaccionar a la presencia del presidente Trump dentro del partido en el futuro. Embajador de Chile en Estados Unidos, Alfonso Silva, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Encantado, Mauricio. Hasta luego, Marte. Muchas